Muy bien, pues en esta tarde vamos a hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo y de lo que Dios me ponga en el corazón. Es muy importante que todos podamos entender la palabra del Señor para que el enemigo no nos engañe. Porque el diablo, Señor reprenda, es astuto, ¿verdad? Y desde el principio de la creación, pues engañó a Adán y Eva y sigue engañando a la humanidad. Y nosotros, aunque somos la iglesia de Cristo, pero si nos despistamos, como muchos desde el principio de la iglesia se despistaron, pues el enemigo también te vapulea y te lleva por donde quiera. Y resulta que la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que permanecer firmes. ¿Puedo ir tan fuerte amén? No podemos titubear y no podemos permitir que el enemigo nos engañe. Esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue engañado por el enemigo y luego pues pagó las consecuencias que todos sabemos, no solamente del holocausto, sino pues de muchas persecuciones que hubo en el pasado. Porque claro, Dios quiere protegernos y Él lo ha prometido en su palabra, pero para que Él nos proteja, nosotros no podemos salirnos del camino. Y uno se puede salir del camino que Cristo ha marcado si nos salimos de la doctrina. Entonces es muy importante poder entender bien estas cosas y sobre todo pedirle al Señor, Señor, ayúdame a comprenderlo bien, porque a veces tenemos un problema, todos los que estamos aquí, hemos nacido en diferentes iglesias, ¿verdad? Pues unos hemos nacido en la iglesia pentecostal, otros pueden haber nacido en la iglesia de los hermanos, otros en la iglesia bautista, otra en la iglesia, yo qué sé, y cada uno desde un principio pues ha recibido una doctrina que a veces, si bien es verdad que hay doctrinas que no afectan a la salvación, otras sí puede haber que afecten, y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque es muy difícil a veces sacar la raíz cuando te has criado en cierto tipo de doctrina. Es muy difícil arrancar la raíz, y si es algo que te lleva a la perdición, pues con doctrina y todo te vas a la perdición. Entonces, que el Señor nos ayude, amén. Sabemos muy bien que el que salva es Jesucristo. Por ir tan fuerte, amén, ¿verdad? Y Él ha dicho de no salirnos bien. Entonces tenemos aquí en Mateo, en el capítulo 12, versículo 22, es la lectura un poco larga, pero bueno, voy a ir un poquito despacio, aunque no quiero tampoco pasarme del tiempo, no me gusta. Pero vamos a leer los primeros versículos, del 22 al 24, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto era, fíjate bien, en aquel tiempo, era una envidia que tenían a Jesús, ¿verdad? Porque los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes y toda la cúpula religiosa no podían echar un demonio. Los demonios realmente, nos dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Saúl, que estaba endemoniado, y cuando venía el espíritu inmundo y le molestaba, no podía ser echado, solamente podía ser apaciguado. Es decir, que cuando llamó a David y David toca el arpa y alaba al Señor, entonces el espíritu inmundo es como que se calmaba, ¿no? Y dejaba tranquilo a Saúl. Pero realmente no podían ser libertados, porque solamente se podían libertar cuando Cristo viniera y diera su vida en la cruz del Calvario. Así que Él hizo esta señal para mostrar de que Él era el Mesías. Por ahí tan fuerte, amén. Da un aplauso a Cristo, gloria al Señor. Da un aplauso al Señor. Pero sí, atención, los demonios se manifestaban, pero se quedaban igual, podían ser calmados, pero no echados. He visto algunos vídeos también
de rabinos donde el demonio se les manifiesta, pero no pueden salir, no salen, porque solamente salen en el nombre de Cristo. Tú puedes hacer como ese cura, yo no sé si lo ha visto, ¿verdad? Perdón que me ría, ¿verdad? Que, bueno, había varios curas, ¿no? Que el Vaticano dijo, este es el exorcista. Y resulta que iba el cura, y hay un vídeo por ahí, le ponía las manos al demoniado, y resulta que en vez de manifestarse el demoniado, se manifestaba el cura. Y decía, todo al revés, ¿verdad? Porque uno puede ir con la virgencita y puede ir con lo que quiera, pero no sale nada de eso, solamente sale en el nombre de Cristo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor, solamente en su nombre. Y eso es lo que sucedía, los demonios no salían, ¿verdad? Hoy día también, pues en las iglesias evangélicas hay muchas que son tradicionales que siguen en la misma, otras no, otras han cambiado, y ven una persona que se manifiesta y lo llevan al psiquiatra para que le dé 4 pinchotazos, y claro, si es consecuencia de un espíritu inmundo, pues no hay nada, la medicina no puede hacer nada, ¿verdad? A veces, claro, si físicamente le puede calmar, pero no puede hacer nada. Yo recuerdo, bueno, cuando Carlos Anacondia, Dios lo levantó, pues la verdad que en ese asunto ha habido una revolución en el mundo en cuanto a la forma de libertar, ¿verdad? A las personas que están oprimidas por el demonio. Y ese es un ministerio que la iglesia tiene que hacer. Yo creo que ahora mismo estamos en un tiempo donde no vemos, porque son tiempos, ¿verdad? No vemos que hay mucha manifestación. Cuando Carlos Anacondia, cuando vino aquí, las campañas, y pues ha habido años de manifestación. Es una oportunidad que Dios dio para que la gente viera y los creyentes también vieran, porque muchos creyentes se manifestaron, así. Carlos Anacondia iba a las iglesias y se manifestaban así. Y hubo una iglesia, no voy a decir dónde, donde fue Carlos Anacondia y se manifestaron, bueno, que habría más, se manifestaron de una forma fuerte, yo vi los vídeos, se manifestaron 12 de la iglesia. Y hubo tal revolución, porque claro, habían enseñado toda su vida que un cristiano no puede estar endemoniado. Y es verdad que un cristiano que ande bien no puede estar endemoniado. ¿Por qué tan fuerte amén? Pero si anda mal, pues se endemonia igual. ¿Qué te parece? Y entonces fueron, y Carlos comenzó a reprender, y sin ni siquiera imponer las manos, se manifestaron, y ahí hubo tal revolución, claro, y el pastor que toda la vida había dicho que esto no podía ser, pues ahí que la iglesia medio que se quedó medio renglada, porque dice, bueno, si resulta que dice que no, y pasa esto, ¿qué es lo que sucede aquí, no? Y lo que pasa es que tenemos que andar bien en el Señor. ¿Puedo ir tan fuerte amén? Sabemos que el Señor perdona, pero si uno persiste en el pecado, pues no puede ser. Así que vimos una ola de avivamiento, de liberación. Y si ahora Dios manda una de avivamiento, hermanos, España entera y el mundo entero se manifiesta, porque hay una catelva de demonios por todos lados que es horroroso. Lo que pasa que, bueno, no sabemos por qué. Bueno, sí, porque tampoco la gente atiende. Es decir, la gente no escucha. Y al no escuchar la palabra y no ser redarguido de pecado, entonces claro, la gente no se manifiesta, porque el enemigo se manifiesta cuando la persona se arrepiente. Una persona puede venir a la iglesia, pero si no se arrepiente de los pecados, no se va a manifestar. Y si se manifiesta, va a ser terrible. Yo recuerdo en Zaragoza, y que bueno, íbamos a llevar a Carlos Anacondia a Zaragoza, y entonces me invitó el hermano para ver una reunión de la iglesia. Entonces predicamos y al final oramos. Y el asunto es que los hermanos que estaban allí de pastores me dejaron solo. Se me manifestó una muchachita, hermano, me llegaba por aquí, pequeñísima. Se manifestó de una manera
Ella no quería manifestarse, pero yo vi que estaba mal y entonces insistí. Y no es bueno que cuando una persona no está arrepentida, no es bueno orar. Porque para que sea libre, tiene que haber arrepentimiento de pecado. ¿Puede ir tan fuerte amén? Por eso en muchas ocasiones hay personas que llevando 30 años en el Evangelio se han manifestado al cabo de 30 años. Entonces, claro, ¿y por qué? A Carlos Anacondia se le manifestó una mujer en Alemania con 30 años de creyente que estaba en la iglesia. Y estaban todos espantados. ¿Y por qué? Bueno, porque había un pecado bastante grave que la mujer a nadie había dicho, lo tenía en secreto, y era como, es decir, mejor me duermo, no pido perdón, no digo nada, pero estaba ahí. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, para que estemos arrepentidos continuamente. Y esta muchachita pequeñita, así, pero es que era enana, que yo no podía con ella. Y los dos hermanos, que eran ministros de la iglesia, ven el asunto y en vez de ayudarme me dejaron solo. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, Padre, porque es que tiene una fuerza, era una fuerza enorme. Yo no he visto una cosa igual. Y estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Pero bueno, en el nombre de Jesús logramos dominarla. ¿Puede ir tan fuerte amén? Pero y gente de la iglesia se manifestaba. Hermano, espero que si viene otro avivamiento y viene Carlos Anacondia, que no nos manifestemos. Ni tan fuerte, gloria a Dios. Porque no sabemos lo que hay a veces en las vidas que Dios nos... Por eso yo insisto, examina tu vida, pide perdón, no juegues con el evangelio, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Gloria al Señor y a su nombre. Entonces, claro, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuando Jesús está, todo el mundo religioso que se creen que son fitipaldi en el espíritu, y resulta que están todos endemoniados, porque donde quiera que Cristo iba, salían los demonios, se manifestaban, se arrodillaban, y claro, los escribas y los fariseos, y esto no puede ser. Nosotros aquí que llevamos toda la vida, somos un sacerdote, y ahora viene este que no sabemos de quién es, y los demonios, es que ni siquiera tenía que reprender, es que simplemente con que Jesús caminara, se manifestaban, ¿verdad? Gritan fuerte, amén. Y todo lo demás espantado. Esto nunca ha sucedido en Israel. ¿Cómo va a pasar si estáis todos espiritualmente hechos una piltrafa? Aleluya. Yo sé que en el nombre de Cristo todo lo podemos. ¿Por qué tan fuerte, amén? Yo sabe que le voy a contar, no sé si dará tiempo de traer la palabra a fondo, pero si lo siento lo cuento. Yo cuando era recién convertido, era un torbellino, me metía en todos los fregados, pero en todos los fregados que veía, lo hacía por amor al Señor. Y recuerdo muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que hace un tiempo conté, cuando yo estaba en el rastro con mi padre, pues yo le ayudaba a él, y resulta que cada día, cada mañana, sobre, más o menos calculo, sobre las 11 de la mañana, un chaval tendría unos 12 años, pues pasaba detrás del puesto, siempre hacía lo mismo, corriendo, medio cojo, pero con unos ruidos en su lenguaje muy raros, algo muy extraño. Y cuando pasaba yo, fíjate cómo estaba ya en el entonces, que veía, bueno, y dije, este está endemoniado. Tengo que ir a buscarlo a algún sitio, a ver si el Señor lo liberta y se convierten. Porque yo era así, ¿sabes? Mira, hermano, le eché un valor. Madre mía, yo tenía entonces 17 años. Y un día me dice mi padre, para descanse, dice, hijo, vea que hay que recoger unos relojes. Veíamos relojes antiguos, y entonces había mandado uno a arreglarlo y iba a buscarlo. Y cuando voy allí, era un primer piso, y veo al muchacho que está en la escalera, Padre Santo de la Gloria. ¿Qué valor tenía, hermano? Que ahora entiendo, porque es que, claro, era el fuego de Dios. Y me arrimo a él y le digo, hola. Digo, ¿tú sabes quién es Cristo? Y dice,
Mano, así como te digo, se fue de punta, pero era que no tenía miedo en aquel entonces, Digo, no, ese no es. Digo, Cristo es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Y ¡cállate! Así como te digo, Digo, en el nombre de Jesús. Claro, ya cuando vi que estaba endemoniado, dije, bueno, voy a dejar aquí el asunto. Voy a ir a buscar a su madre. Entonces, hermano, averigüé dónde estaba su madre. Fui donde ella. Le dije, mire, su hijo puede ser sano porque está endemoniado. Dice, pues yo no voy a ir con los protestantes porque testifiqué. Yo voy a ir a la Virgen de Lourdes. Digo, pues la Virgen de Lourdes no va a hacer nada por ti, que te lo va a poner peor. Da un aplauso a Cristo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? El diablo, que el Señor lo reprenda, está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Grita fuerte, amén. Y uno es verdad que tiene que a veces tener cuidado de cómo hace las cosas, pero en el momento que haya arrepentimiento, Dios liberta. Amén. El Señor Jesucristo liberta. Y he tenido muchas experiencias así. Cuando estaba en el servicio militar también había varios muchachos que estaban endemoniados, practicaban brujería de una forma terrible. Y bueno, ahí en el nombre de Jesucristo oramos, los reprendíamos. Bueno, yo me metí en 40 cosas, pero es que esa autoridad es la que Cristo ha dado a su iglesia. Amén. Y aunque yo sé que a veces, claro, somos humanos y podemos tener cierto temor, pero tenemos que tomar autoridad en el nombre de Cristo. Porque el demonio, si tú te acobardas, el demonio hace peor. Entonces hay que tomar autoridad. Y el demonio se manifiesta. Yo recuerdo, y con esto entraré un poquito más en la palabra, resulta que había un brujo, o sea, así como te digo, un brujo que había vendido su alma al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Ya le he explicado en alguna otra ocasión. Y entonces estábamos, él se licenciaba, y yo, pues me pusieron en el puesto de él, a cuidar un jardín y unas letrinas que había allí. Y entonces, claro, este brujo, él comenzó a hablarme a mí de su brujería. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa, que le echaba valor, Digo, no me hagas nada delante de mí, porque te voy a reprender en el nombre de Jesús de Nazaret y vas a tener problemas. Porque claro, es que me desafiaba. Desafiaba como que él tenía más poder que todo. Y yo soy cristiano, no puedo permitirle que haga brujería delante de mí. Pues un día agarró, y en una descuida que tuve, porque yo no le dejaba nada, agarró una escoba, escucha, una escoba, la puso ahí, y la escoba bailaba sola. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, y la escoba, ¡bum!, al suelo. Y cuando él vio que se caía al suelo, pues no podía ser. ¿Cómo va a ser eso? Seguramente que él hacía esos inventos y, bueno, esa brujería, y la escoba pues levantaba a la gente. Así que cuando hacen actuaciones a veces en la televisión, a veces hay falsedades, otras veces no, otras veces es demoníaco de verdad. Entonces volvió otra vez a poner la escoba, y otra vez la escoba sola, bailando, ¡pam! Y que en el nombre de Jesús de Nazaret no te lo permito. Y la escoba, ¡pum! Y entonces intentó desafiar, se puso la escoba para intentar volar. Entonces le impuso las manos y que en el nombre de Jesús de Nazaret te ato, Satanás, de aquí no te mueves, en el nombre de Jesús. Y se quedó frito. Se quedó frito. Y entonces ya dije, mírame a los ojos. Y tuve el valor, en el nombre de Jesús de Satanás te ato, en el nombre de Jesucristo. Vale. Y entonces ya cuando una de las veces tuvo una manifestación muy fuerte, mientras que yo estaba orando por él sintió, ya ahí sí que tuvo miedo. Y a partir de ahí, entonces ya dejó. Pero si yo le dejo que este muchacho siga, entonces te atemoriza, ¿sabes? Y sabes que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Pues tan fuerte, amén. Y de entonces no me molesto más. Dar un aplauso a Cristo, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Así que quiero decir con esto que esta autoridad que está mostrando aquí Jesucristo es necesaria
es necesario que nosotros la ejerzamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque el diablo está vencido y no podemos permitirle, ¿verdad?, que él quiera abalanzarse. Por otro lado, también tengan cuidado, porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente mirando a ver a quién puede devorar. Y el poder del diablo, aunque está vencido, pero su poder es real. Y te lleva a la tentación, te lleva al pecado. El diablo puede dominarte cuando introduce el pecado en tu vida y tú caes en la trampa. Hay que tener cuidado. Y por eso ahora lo que vamos a leer aquí, tratando de ser muy largo, te vas a dar cuenta una estrategia del enemigo, ¿verdad? Para tratar de destruir. Porque el diablo no puede destruir si no hay un pecado permanente en la vida, algo que se practica continuamente. Entonces el diablo, que el Señor reprende, necesita. Y como te estoy mostrando, el diablo tiene cierto poder. Te podía hablar muchas más cosas que hemos visto, porque han sido infinidades, con Carlos Anacondia y todo lo demás, pero estas te he contado para que más o menos entendamos que el enemigo trata siempre de destruir, y que si no tomamos autoridad en el nombre de Jesús, el enemigo te va a pulear. No tengas temor. Tienes que entender que nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo. No porque seamos perfectos, sino por la sangre de Cristo. Gritan fuerte amén. Y entonces no nos puede tocar, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo también. Porque si tú no crees que estás limpio, te amedranta y te acobarda. No, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Y no nos puede tocar. Gritan fuerte amén. Dar un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Así que yendo un poquito más para adelante, en el versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Atención, cuando hay división, ya sea en un reino, ya sea en un hogar, no va a permanecer firme. Por eso nosotros tenemos que buscar la unidad en la familia, en el nombre del Señor. Amén. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y aquí es donde voy. No voy a entretenerme en esos versículos, en los siguientes. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Atención, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo y el que conmigo no recoge, desparrama. Voy a pararme aquí un pelín de tiempo, muy corto, un poquito, y luego continúo con lo que quiero entrar de la blasfemia del Espíritu Santo. Te leo este versículo de nuevo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pon atención a esto. ¿A quién se refiere este versículo? Este versículo se refiere a los que pasan. No estoy ni con Dios ni con el diablo. O sea, yo paso, no tengo problema. No estoy, yo con el diablo no estoy, no. Pero aquí dice que aunque tú no creas que una persona está con el enemigo, pero si no estás conmigo, es contra mí. O sea, no podemos pasar. Si tú no estás con Dios, porque bueno, hay personas en este mundo que, oye, que sí, que viven bien, es decir, que tienen una vida sana. Los deportistas, por ejemplo, tienen una vida sana, ni siquiera fuman. Con perdón, no se ofendan, tampoco se van de mujeres ni de hombres.
Porque mismamente los futbolistas tienen unas normas que por el fútbol no pueden, aunque algunos la mangan, ¿no? ¿Van a ser salvos por eso? Solamente se salva uno, por Cristo Jesús. ¿Por qué tan fuerte amén? Porque más tarde que temprano la mangan. Así que no es, en realidad, por decir, bueno, pues yo no me meto con nadie, yo soy bueno. No. O estás con Cristo, y si no estás con Cristo, estás con Él, estás contra Él. Y yo quiero estar con Cristo, quiero estar comprometido. Grita fuerte amén. Porque Él viene y me quiero ir con Él. Y yo sé que nadie va a poder pagar por mí. Solamente Cristo ha sido el que ha pagado y yo tengo que centrarme en Él. Grita fuerte amén. Bien, entramos en lo que quiero entrar y ahí terminaremos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Quiero que entiendan bien esto, lo entendamos hoy, ¿verdad? Porque para explicarle qué es una blasfemia y que no puede ser perdonada, ¿hay un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Hay alguno? No. Entonces, ¿qué es? Yo siempre recuerdo un testimonio brutal que Roberto Espinosa hace muchos años contaba, un hombre que ya hace muchos años está en la presencia del Señor. Dice que él fue a testificar, bueno, tenía una campaña en América Latina y entonces dice que mientras que él estaba predicando había ahí un militar que él lo notaba por el aspecto y no sé si iba vestido hasta de uniforme, y él mientras que estaba predicando, porque era un lugar complicado, dice que estaba teniendo miedo el terminar, porque este hombre le estaba mirando de una manera muy agresiva. Y él nos lo estaba contando ahí en la campaña. Y yo tenía miedo, tenía temor. Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo cuando termine? Entonces cuando terminé hice el llamado al arrepentimiento para que recibieran a Cristo. Pero al final de todo, entonces este hombre me llamó y dije, ya está, aquí me mata. Y entonces el hombre le dijo, usted ha dicho que todos los pecados son perdonados. Es fuerte lo que voy a decir, se me ponen los pelos de punta. Terrible, Dios mío de mi vida. Yo, que Dios me perdone, pero dice, yo he cogido a 50 hombres, los he enterrado en el suelo hasta aquí, y uno a uno los he acuchillado y le he matado. Dice, ¿usted cree que hay perdón para mí? Y le dijo, sí, si te arrepientes, hay perdón para ti. Padre mío. Dice que el hombre cayó de rodillas llorando a lágrima viva después de que le dijo esas palabras. Y allí, de rodillas, llorando, recibió a Cristo como su Salvador. Da un aplauso a Cristo, es Dios mío de mi vida. Duele, duele. Pero Dios perdona. ¿Puede gritar fuerte amén? Dios perdona. Ahora, aquí dice que hay un pecado que no perdona. ¿Y cuál es? Entonces, muy sencillo, hermano. Te pongo un ejemplo clarísimo. Que el Señor, ¿cómo explico esto? Suponte que he robado y me han descubierto. Y ahora yo digo, sí, he robado, pero no es pecado. Robar no es pecado. ¿Qué pasa? Pues yo tengo con gente así. Yo me acuerdo cuando estaba en Murcia en una campaña y estaba tomando un café con el pastor antes de empezar el culto, y pasó uno y le dijo el pastor, pero hombre, no hagas más eso, hermano, por favor. Y dice, ¿y qué quieres, que me muera de hambre con mis hijos? Pues tendré que robar. Entonces, es cuando uno no se arrepiente, justifica el pecado, ahí no hay perdón. Por mucho que diga, si yo justifico el pecado y digo, he mentido, no, pero es que no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué, una mentira? ¿Qué? ¿Verdad? Si no me arrepiento de una mentira, no puedo ser perdonado. Es imposible. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento.
Hay mucha gente que trata de justificar el pecado. No se puede justificar el pecado. Si uno ha cometido fornicación, adulterio, lo cometió. Hay que pedir perdón. Si uno, no, yo no he hecho nada, no hay perdón, es imposible. Esto es la blasfemia, y vamos a leer un poquito más. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice aquí que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Todos los pecados que el hombre cometa pueden ser perdonados, menos la blasfemia. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Una persona se pone en su razón y no se arrepiente, ¿verdad? Entonces dice más adelante, atención, dice en el 12:32, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, atención, ni en el venidero. Hablar contra el Espíritu Santo realmente es cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado y tú dices que no has pecado. ¿Me explico? Es en este sentido que está hablando. Es decir, Dios lo que dice, oye, el pecado, mal, pero está solucionado. Porque por el pecado Cristo pagó la cruz del Calvario. Amén. ¿Te arrepientes? Hay perdón, te limpio. ¿No te arrepientes? No te puedo perdonar. Al infierno. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. ¿Puede ir tan fuerte? Amén. Pero es la persona, por eso decimos que es la persona a la que se condena. Que Dios no condena a nadie, porque Dios ha dado su palabra y ha dicho, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el que no quiere, pues oye, no quiere. Dios no puede obligar a nadie a que se arrepienta. Ahora, yo sé que hay personas y familias que todo el mundo queremos que se arrepientan, pero tengan en cuenta que en el momento que se arrepientan, Dios perdona. Porque ahí acaba. O sea, la blasfemia del Espíritu Santo acaba cuando uno se arrepiente. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Y a su nombre. Y ya termino con este versículo. O haced el árbol bueno, dice en el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir que si un árbol es malo, no va a dar fruto bueno. Por eso Cristo lo que acaba de decir, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Primero, número 1, arrepentimiento. Yo me arrepiento de mis pecados y entonces hay un cambio de vida porque el arrepentimiento ha sido genuino. Entonces ese es un árbol bueno, cuando hay arrepentimiento. Cuando no lo hay, ¿verdad? Entonces el fruto es malo, aún cuando venga a la iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, mostrar en nuestra vida arrepentimiento, misericordia, los unos con los otros, porque estamos mostrando entonces amor, sencillez de corazón, de que no somos altivos, porque ahí hay un montón de frutos que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y qué bueno es ser humildes. Por eso que cada uno también mire su carácter, su forma de ser, para que Dios nos cambie totalmente. Empezando por el hogar. ¿Puede ir tan fuerte? Amén. Empezando por el hogar. Tienes que tratar de ser amable, sencillo, no contestar palabras bruscas, que esté continuamente en pelea, porque eso en el hogar trae inestabilidad, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros vivamos en su paz y en su amor.